Señor Rojas, buenas tardes. Estamos con el vicecontralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría General de la República, Luis Rojas. Muy buenas tardes. Bienvenido a Latina Noticias Digital. Yo le quería preguntar respecto a la declaración que brindó ayer el Contralor General de la República sobre la ejecución del presupuesto para la prevención sobre el fenómeno del Niño Global. ¿Se ratifican en esta cifra? Buenas tardes, Katia. En principio, agradecerte por la oportunidad y saludar a tu teleaudiencia a través tuyo. Sí, justamente ayer hicimos una presentación de un trabajo que hemos estado realizando en los últimos meses y que nos llama poderosamente la atención, y más que eso nos causa mucha preocupación, que es si en el Estado peruano estamos o no preparados para atender un probable desastre. Y no solo estamos hablando de las lluvias, todos sabemos que el Estado peruano, lamentablemente, la geografía del país y la ubicación, la posición del país nos hace expuestos todos los años a heladas, friaje, el volcán Ubinas y algunos ciertos tiempos al fenómeno del Niño, como vimos en una de sus versiones, el Yaku, hace unos meses. En ese marco y entendiendo que las entidades públicas tenemos el deber, en el marco de la Ley de Gestión de Riesgo de Desastre, de prepararnos. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio y principalmente la vida y la integridad de nuestros ciudadanos, es que comenzamos un operativo. En este operativo hemos hecho dos cosas. En primer lugar, hemos tratado de resolver una primera pregunta, una primera hipótesis, que es, ¿estamos preparados? ¿Y qué significa estar preparados? Es decir, hemos confeccionado todos los planes, los 7 planes que establece la gestión del riesgo de desastres para prevenir, para prepararnos, prepararnos para una respuesta en caso suceda el evento, y luego del evento para rehabilitar todos los materiales que esto pueda ocurrir, y lamentablemente la respuesta casi en su mayoría ha sido no. Y te pongo 4 ejemplos respecto de contar con un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. De las 856 entidades a nivel nacional que hemos visitado, 72% no cuenta. De planes de preparación, el 84% no cuenta. De planes de operaciones en emergencia, es decir, si ocurre la desgracia, vamos a seguir operando, la empresa de agua va brindando de agua, la municipalidad va a seguir funcionando, los gobiernos regionales van a seguir funcionando. 80% no cuentan con estos planes. Plan de continuidad. Entonces, esta información ya fue remitida a la presidencia del Consejo de Ministros para que a través de ellos se pueda difundir y establecer una serie de medidas para que las entidades puedan rápidamente superar esa situación. Uno tiene planes, ¿por qué? Porque allí está todas las medidas que vamos a adoptar ante las diversas situaciones. Y esas medidas, la idea es operativizarlas para que cuando suceda, cada uno de los servidores públicos que tienen a su cargo uno de los distintos aspectos en la prevención, en todos los niveles, ya sea en distritos, ya sea en provincias, ya sea en capitales de departamentos, regiones o en la capital del Perú, sepamos qué hacer, porque si en ese momento los funcionarios vamos a comenzar a preguntar, ¿y ahora qué hago? Se va a perder tiempo y de por medio está la integridad y la vida de las personas. Una prueba de ello es que nosotros cada 31 de mayo, no hace mucho, además, hemos tenido un simulacro de sismo. ¿Para qué hacemos un simulacro de sismo? Es justamente para que todos, tanto públicos como privados, sepamos que ante un temblor, un terremoto, saber cuáles son las zonas seguras, por dónde evacuamos y poder, cuando suceda, interoperar. Ok, eso es un primer lado, pero además, ese es el primer aspecto, pero además lo que dijimos es, ok, hay reportes de Cenami que señalan que probablemente comiencen lluvias, no sabemos si de moderada o de profunda intensidad, de muy fuerte intensidad. Pero nos están diciendo que probablemente haya unas lluvias hasta fin de año, hacia el mes de noviembre, nos dicen algunos reportes. Y la pregunta es, ¿cómo estamos preparados? Hemos visto que el gobierno, el Poder Ejecutivo, rápidamente comenzó, y de manera acertada, comenzó a emitir decretos de urgencia, asignando recursos a los distintos sectores, a las distintas entidades, ¿para efectos de qué? De que justamente hagan la prevención, la mitigación, la preparación frente a un eventual desastre natural. Todos vemos cómo el clima está cambiando, cómo este año, por ejemplo, en Lima el invierno es distinto, cómo hay sequía en el sur, si uno va a alguna ciudad de la sierra de nuestro país, cómo el clima está cambiando. Entonces,
tenemos señales y el SENAMI nos está dando información. Ok, el gobierno ha emitido estos decretos. Entonces allí nosotros estamos también haciendo control concurrente, control simultáneo a cómo se están gastando estos recursos, porque es imperativo que los recursos, de la manera más eficiente y eficaz, puedan ahorita comenzar a ejecutarse. ¿Por qué? Porque son recursos que se están destinando a uno, a ampliar el caudal del cauce de los ríos, a mejorar las defensas ribereñas, de tal manera que no se puedan desbordar. Y allí, parte del seguimiento que estamos haciendo es cuando hemos comenzado a ver que los procesos de contratación de los bienes, recursos, de la maquinaria, de la mano de obra, de las empresas que necesitan para hacer la limpieza de los cauces de los ríos, para reforzar las defensas ribereñas, no se están haciendo a la velocidad que estaban establecidos, que en los decretos de urgencia se estableció. Y allí, el día de ayer y el día de hoy día, tomamos una foto de fuente oficial, una foto justamente del mismo sistema de transparencia económica que ha implementado el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la emergencia, sobre cómo se están gastando la emergencia. Y ahí sí advertimos, pues, que sí ha habido un avance a la fecha de alrededor de que llega al 6%. Entonces, esto sí nos ha causado preocupación. ¿Por qué? En circunstancias normales, cualquier contratación tiene un tiempo, pues, ¿no? Uno la planifica, la madura, la ejecuta y espera su ejecución y su conformidad. Pero acá, lamentablemente, tenemos algo en contra como país, es el tiempo, porque hay algo que no se detiene en la vida, es el tiempo. Señor Robas, lo que el SENAMI nos estaría indicando es que las lluvias podrían llegar en noviembre. Claro, señor Robas, pero yo le quería... Si no estamos listos para noviembre, lamentablemente eso nos puede costar muchas pérdidas en materia de integridad y patrimonio. Y en vidas humanas, por supuesto. Pero hoy el ministro de Economía, Alex Contreras, ha respondido a esta imputación, digámoslo así, porque ustedes han señalado que finalmente no se está ejecutando. Él lo que ha señalado es, literalmente, saludo que haya preocupación por la ejecución. De hecho, el propio MEF hace un seguimiento de la ejecución. Pero hay que ser cuidadosos y no ser alarmistas, ha dicho el ministro de Economía cuando se habla de una emergencia, porque se está criticando que la ejecución alcanza el 5.6% a nivel total, sí pues, pero muchas medidas se aprobaron entre julio y agosto, y lo que ha señalado es que a noviembre y diciembre sí se va a ejecutar el 100%, porque es importante indicar que ese presupuesto no solo lo administran los gobiernos regionales, sino también el propio Ejecutivo, a través de la Autoridad de la Reconstrucción, a través del ANA, a través del Ministerio de Transportes, a través del Ministerio de Defensa. Esa ha sido la respuesta hoy del ministro de Economía, Alex Contreras. Justamente, qué bueno saber que en lo que usted me dice que el ministro confirma las cifras, pero que además nos manifiesta que desde el Ejecutivo se están tomando medidas, porque justamente para eso hemos lanzado la alerta. La alerta la Contraloría la ha lanzado en el marco del control simultáneo. El control simultáneo es un mecanismo de control que nosotros justamente hemos creado para alertar, para que se interpongan medidas oportunas y saber, a través del señor ministro de Economía, que el Ejecutivo está imprimiendo todas las medidas del caso para que en noviembre se pueda ejecutar todo, es lo que necesitamos. Necesitamos que los servidores públicos, usted lo ha dicho, como esas entidades, como la Autoridad Nacional del Agua, como la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, el Ministerio de Defensa y en general, gobiernos regionales y locales, impriman velocidad. La Contraloría lo que ha hecho es alertar. ¿Por qué alertar? Porque no tenemos no alarmar, tenemos que alertar y darnos un sentido de urgencia, pero además los servidores públicos tenemos que darnos cuenta que no estamos en circunstancias normales, que tenemos que redoblar nuestras energías, nuestros esfuerzos para ejecutar rápido. Para asegurar que eso que el ministro nos ha indicado se concrete, que es que a noviembre se puede ejecutar el 100% y no estar lamentándonos luego de pérdidas de vidas humanas y en el patrimonio de la población. Entonces, ustedes descartan que estén generando alarma, sino lo que están señalando es que están alertando más bien al Poder Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto. Por supuesto, y no solo al Poder Ejecutivo, estamos alertando a los 3 niveles de gobierno a efectos de que establezcan las medidas. Como comenzamos esta conversación, una primera foto nos dice que no cuentas con planes, y en los planes está el qué debo saber yo, qué debo hacer yo en caso de una emergencia, cómo me debo preparar. Entonces salta la preocupación porque cuando preguntamos, ¿cuentas los planes en donde tú establezcas tu estrategia, tus medidas, cómo planificarlo, cómo prepararte? No tengo esos planes. Entonces la primera pregunta que salta es, si no tengo planes, ¿cómo es que yo voy a reaccionar?
Ante eso, todavía no todo está perdido, como usted bien dice, todavía hay tiempo, pero necesitamos redoblar esfuerzos, ser veloces en la ejecución, porque no estamos en circunstancias normales. Estamos en circunstancias donde los servidores públicos tienen que trabajar doble jornada, trabajar sábado, trabajar domingo, para llegar a cumplir que antes de noviembre todas las medidas estén concretadas. Ahora, señor Robas, respecto a los gobiernos regionales, ¿tienen el cuadro o la escala de ejecución de presupuesto de cada gobierno regional? ¿Cuál es el gobierno regional que menos presupuesto ha ejecutado en cuanto a prevención ante el fenómeno del niño global? ¿Y cuál es la región que más ha ejecutado? Sí, tenemos los cuadros que son obtenidos del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, y por ejemplo tenemos que algunos gobiernos locales, si bien es cierto, en promedio están en ejecución 55%, tenemos a algunos todavía muy bajos como Apurímac, que el 15%, pero tenemos otros altos como Mesonas, el 82%. Entonces, la realidad es variopinta, la realidad es todavía variopinta. Tenemos ahí en el medio de esas dos cifras, por ejemplo, a regiones como Ica, al 68%, otras como Huánuco, al 93%, otras como Moquegua, al 46%, estamos hablando de gobiernos locales. Pero eso lo ligamos y nos salta preocupación nuevamente a lo que le dije hace unos minutos. Sí nos salta preocupación que no tengamos planes, porque en los planes está ¿en qué lo voy a gastar? Uno no puede gastarlo en lo que se le ocurra, uno no puede gastarlo y no tome literalmente mis palabras, por favor, sino coloquialmente, uno tiene que planear previamente para ejecutar, para que esas medidas sean efectivas. Esa es la primera alerta. Nos da gusto que algunos gobiernos regionales y locales están avanzando, pero lo que sí nos llamó la atención es que el promedio todavía nacional es bajo, porque hay algunas entidades que están bastante bajas en la ejecución, y recordemos que estamos finalizando agosto, el viernes ya es septiembre. Entonces, faltan pocos meses para junio, pocos meses para terminar el año, y lamentablemente la situación geográfica y la ubicación del país nos ha expuesto no solo al fenómeno del niño, sino todos los años a una serie de fenómenos naturales que ustedes mejor conocen que yo. Ahora, señor Robas, este balance, el balance que han dado a conocer en este momento, ustedes, ¿lo han hecho a nivel de gobiernos locales y gobierno central, todo junto, o han distribuido esta partida presupuestal que de emergencia, además, emitió el Ejecutivo el pasado junio, que eran más de 1.440 millones de soles, me parece, que era solo para emergencia, o también han incluido las partidas presupuestales que tienen los gobiernos regionales ante desastres naturales, que tienen en el presupuesto general además al año? No, hemos tomado todos los recursos que están destinados a la emergencia. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un acceso, una base de datos donde están exclusivamente los recursos destinados en general a la emergencia. Porque esos últimos recursos que usted menciona, que son de los decretos de urgencia, principalmente han ido a la Autoridad Nacional del Agua y a la Autoridad de la Reconstrucción de la Resolución. Por el gobierno central. Por el gobierno central, que se está desplegando desconcentrado o descentralizadamente según corresponde. Ajá. Pero los gobiernos regionales también tienen un presupuesto para desastres. Sí, recordemos que por ley anual de presupuesto, todos ellos tienen el deber de destinar partidas a un programa presupuestal para reducción de riesgo de desastre, y tienen la obligación de ejecutar esos recursos. Sino que además el gobierno ha emitido disposiciones extraordinarias a través de los decretos de urgencia para asignar mayores recursos, principalmente a estas dos entidades que le menciono al gobierno nacional, a efectos que se puedan movilizar rápidamente y reforzar las riberas de los ríos, descolmatar cauces. ¿Es el ANA y cuál más? Y la autoridad para la autoridad para la reconstrucción con cambios. Sí, sí, es correcto. Ajá. Y de los gobiernos regionales, el que menos ha ejecutado es Apurímac con 15%, ¿verdad? De gobiernos locales en general, de todos los gobiernos locales. El dato del gobierno regional, lamentablemente, no lo tengo a la mano, pero los gobiernos locales es lo que le estoy diciendo. ¿Y qué pasa con las regiones del norte? En Piura, Tumbes, que son las que en su momento fueron declaradas en emergencia. ¿Cómo van ellos han comenzado a ejecutar, sí están ejecutando, pero estos últimos recursos no han sido inyectados a ellos. Claro, no han sido transferidos. Han sido inyectados, han sido asignados a estas dos entidades públicas, que es donde principalmente nos llama la atención, porque justamente les han dado los recursos nuevamente para que intervenga, por ejemplo, el río Piura.
¿no? Que ya sabemos lo que, no solo en el Yacu no se desbordó, pero sabemos lo que pasó en el Niño 88, el Niño del año 82. Mm. Ajá. Hola. ¿Sí me copió? En la última parte no. Bueno, en Piura ya sabemos que se... Le decía que ya sabemos todo lo que pasó en 2005, todo lo que pasó en el 98, todo lo que pasó en el año Claro. 82, todos o la mayoría de nosotros somos testigos de esas calamidades y la idea es que no se vuelvan a repetir. Claro, y la idea también es ejecutar trabajos de prevención, ¿no? Porque posteriormente probablemente también se necesite un presupuesto, pero ya Así para es. reconstrucción. Por eso la importancia de los planes. Los planes no solamente son ideas, son buenas razones, son buenos deseos, no. En los planes tiene que saberse qué pasa en cada fase. Hay una primera fase, por ejemplo, que es fundamental, que es la estimación, que ahí lo que uno analiza es, por departamento, por ciudad, cuáles son mis vulnerabilidades. Si hablamos de la ciudad de Trujillo, por ejemplo, y vemos las quebradas de San Carlos, vemos San Ildefonso, que todos los años sale, claro, uno estima, Trujillo, ¿cuáles son sus vulnerabilidades? Trujillo tiene distintas vulnerabilidades a Piura, a Puno. Entonces, cada plan se arma teniendo en cuenta la realidad propia de cada uno de ellos. Y esa es la estimación. Luego, sabiendo, luego, hay un riesgo residual, todo no lo puedo mitigar, ya. ¿Cómo me preparo para responder cuando eso se concrete? Y luego lo que usted dice, una vez que sucede el evento, ¿cómo restablezco los servicios públicos, las carreteras, los aeropuertos? ¿Cómo reacciono? Entonces, Ajá. eso lamentablemente no lo hemos logrado. Bien. Bien, señor Robas, muchísimas gracias por habernos accedido a esta entrevista. Una última consulta. ¿Se ratifican en que podrían haber miles de muertos si no se ejecuta este presupuesto? Niveles de gobierno no realizan las medidas de mitigación inmediatamente y nos preparamos, podría haber graves daños a la propiedad y a la vida de los peruanos. Bien, muchísimas gracias, señor Robas. Estuvimos con Luis Robas, vicecontralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría General de la República. Que tenga usted buenas tardes. Gracias.